El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralís Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conocen los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona García. Gracias por acompañarnos. En esta emisión concluiremos con las aportaciones que el doctor Ricardo Ruiz Carbonell, especialista en género y derechos humanos, ha realizado sobre nuevas masculinidades. Hoy se aborda, entre otros temas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a los temas previamente presentados, sabemos la importancia de la visibilización de las mujeres, especialmente por los organismos internacionales con competencias en derechos humanos de las mujeres si se niega su existencia. Escucharemos al doctor Ruiz Carbonell. Acompáñenos.
En esta última cápsula vamos a analizar qué podemos hacer los hombres para, de alguna otra forma, llevar a cabo una situación en las cuales esas desventajas que durante siglos han tenido las mujeres podamos de alguna otra forma contrarrestarlas, tanto las que se generan a nivel de políticas como a nivel de leyes, y concluiremos con algunas pequeñas conclusiones, reflexiones que nos inciten a poder cambiar nuestra forma de comportamiento, nuestras actitudes, nuestra sensación de hombría, que, como les digo, no ha traído más que nada cuestiones negativas a las sociedades. En primer lugar, y retomando la cápsula anterior, vemos que en el caso concreto de México, un poco al hilo de trabajo ya anteriormente en otras muchas partes del mundo, se es consciente que esos hombres que generan violencia en contra de las mujeres deben de ser objeto de análisis, de conciencia, de trabajo, etcétera, etcétera. En este sentido, México en el año 97 es cuando por vez primera una organización de la sociedad civil pone en funcionamiento este tipo de tratamientos. ¿Qué ocurría desde, digámoslo así, el inicio en el año 97 hasta el año 2007, que, como les comentaba anteriormente, se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Durante la primera década, ese periodo del 97 al 2007, ocurría una cuestión. Las leyes no reconocían la obligatoriedad que los hombres que generan violencia deban de someterse a tratamientos específicos, a tratamientos de deshabituación, de reinserción. En este sentido, veíamos que había una laguna porque se estaba dejando a la voluntariedad de estos propios hombres el que pudiesen acudir a los escasos centros especializados que habían. A raíz del año 2007 y de la publicación de la Ley General de Acceso, pues vemos que ya es una cuestión totalmente obligatoria. Cuando se hace un tratamiento con este tipo de hombres que son victimarios, son generadores de violencia, como les decía anteriormente, tenemos una constante y es el aprendizaje. De ahí efectivamente que no nos quede más remedio que concluir con el tema que la violencia, por supuesto, es una conducta aprendida, una conducta que transmitida, reflejadas década tras década, siglo tras siglo, no ha hecho más que poner una grave lacra en nuestras sociedades. Tenemos un tratamiento en este sentido como los expertos y las expertas que desarrollan su labor en este campo lo vienen realizando. Tras ello se hace un análisis, lo que se les conoce como la exploración del yo interno, y de nueva cuenta gran parte de estos hombres que generan violencia lo que han hecho ha sido reproducir patrones culturales, frutos del sexismo, del patriarcado, del androcentrismo, de la ginopia, es decir, la invisibilidad que se tiene con relación a valorar, a reconocer, a dar prioridad también y ubicar en este sentido en plena igualdad a las mujeres, y ello ha venido traduciéndose en ese aprendizaje previo y esa situación de autoritarismo y totalmente independencia, hombría, fortaleza, que, como les digo, ha hecho lo que muchos hombres se han comportado durante muchísimos siglos y ha generado, insisto, cuestiones sumamente negativas en la sociedad. ¿Qué ocurre? Los nuevos avances también nos ubican a otra cuestión. Si queremos el romper con esa división sumamente drástica en cuanto a lo doméstico, a lo público, a lo frágil, a lo autoritario, tenemos también que dar participación a los hombres en cualquiera de las encomiendas que anteriormente siempre han estado adjudicadas a las mujeres. En este sentido me refiero a avances que se han venido propiciando con relación a normatividades, a leyes y también a prácticas de alguna otra forma mucho más cotidianas de sensibilización de parejas, en los cuales vemos que hay que conciliar no únicamente la vida laboral y la vida familiar, sino también la vida personal. Cualquier ser humano, sea hombre, sea mujer, necesita, por supuesto, sus espacios con su familia, necesita sus momentos de relaciones personales y necesita también desarrollar un trabajo en el cual le pueda de alguna otra forma dar reconocimiento, economía y presencia ciudadana. En ese sentido vemos esta cuestión. ¿Pero qué ha ocurrido desde siempre? Que esa división, como les decía, esa dicotomía entre lo público y lo privado ha hecho que las mujeres estaban única y exclusivamente asignadas a el rol de la protección a los hijos, a las hijas, al propio esposo, etcétera, etcétera.
Al día de hoy han habido avances y efectivamente los nuevos estudios de las masculinidades nos inmiscuyen en un tema sumamente importante. Muchos hombres sí que queremos colaborar con nuestras familias, con nuestras parejas, con la crianza de nuestras hijas, de nuestros hijos, y efectivamente eso es una labor que de alguna otra forma se tiene que ir acentuando. Es cierto que ese cambio que les estoy comentando ha surgido una cuestión que yo pienso que amerita una reflexión muy clara. Es cierto que anteriormente las mujeres trabajaban dentro del hogar, los hombres trabajábamos fuera, con una gran diferencia. El trabajo de los hombres era reconocido y retribuido económicamente, por el contrario el de las mujeres ni una ni la otra. Pero ¿qué ocurre? Al día de hoy muchas mujeres ya han logrado insertarse en el mundo del trabajo, en el mundo productivo, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer una reflexión muy clara, y es si los hombres que antes trabajábamos fuera de la casa, ahora trabajamos en condiciones de igualdad dentro con relación al que vienen llevando a cabo las mujeres. La respuesta es muy clara y es un no. Un no que lo que nos involucra en este sentido es que en muchos casos las mujeres a la fecha están llevando a cabo lo que se conoce como la doble o la triple jornada. Mujeres que trabajan dentro de casa, trabajan fuera de casa, llevan a cabo actividades sociales, actividades comunitarias, son líderes en su dependencia, en su grupo, etcétera, etcétera, y efectivamente vemos que hay un cúmulo de cansancio, de agotamiento en este sentido. Pero contrariamente a todo ello, tenemos también que reconocer una cuestión. El tema de la maternidad siempre se involucró exclusivamente, precisamente, fruto de esa división de roles y de estereotipos a las propias mujeres. Nosotros estábamos totalmente ausentes en este sentido. Al día de hoy ha habido una mayor participación y un compromiso de un sector de hombres, no me atrevería a decir de un número muy elevado de hombres, pero sí de un determinado sector de hombres que ellos quieren colaborar en condiciones de igualdad con sus compañeras de vida, no únicamente en el tema económico, sino también en el tema de la crianza, de las responsabilidades paternales, maternales, etcétera, etcétera. Ahí vemos que ha habido un avance bastante notorio y para ello sí que se hace necesario otra cuestión, y es, como les digo, la íntima conexión que se da entre las políticas públicas y las legislaciones. Tenemos que lograr leyes que, sin distinción de Estado, entidad, dependencia o institución, en todas haya un reconocimiento al derecho de paternidad, como bien en los países más avanzados, en los países en los cuales siempre están en los primeros puestos en cuanto al índice de potenciación al género, de desarrollo humano, etcétera, etcétera, que en lo general suelen ser los países del norte de Europa o los países oceánicos. Debemos de lograr que efectivamente hayan leyes en las cuales se permita y se considere el derecho a la maternidad, pero también el derecho a la paternidad. Tenemos otro tema que es el derecho a la salud. El derecho a la salud, ¿en qué sentido? En que efectivamente vemos que cuando hablamos de la violencia que se genera contra las mujeres, al margen de la que es ocasionada por los compañeros de vida, etcétera, etcétera, pues vemos que los factores básicos son muertes maternas, bulimia, anorexia, etcétera, etcétera. Muchos de los factores en los cuales los hombres generamos violencia es a través de no poder ser lo que queremos ser. En muchos casos, muchos hombres, como les digo, sin excepción, sin exclusión y, por supuesto, sin justificación, no hacen más que reproducir los roles. Pero hay otros muchos hombres que paulatinamente queremos lograr un mundo igualitario y en el cual somos conscientes que debemos de coadyuvar por igual dentro del ámbito doméstico, debemos de erradicar a través de nosotros denunciar lo que es la violencia machista, debemos de estigmatizar aquellas situaciones que han venido propiciando beneficios y por el contrario llegar a un mundo mucho más igualitario. En ese sentido, vemos, por ejemplo, que los hombres mayoritariamente tenemos muchos problemas de salud cuando estamos referidos a problemas de índole psicológico o a problemas como puede ser la próstata o cualquier tipo de enfermedades en las cuales de nueva cuenta se reproduce esa situación que impera el machismo. En este punto hay un tema muy importante y es como un autor canadiense, Michael Kaufman, nos habla acerca de lo que él denomina la triada de la violencia.
La violencia masculina no única y exclusivamente se refleja, se repercute o se transmite en contra de las mujeres. También hay dos aspectos más en los cuales hace que efectivamente los hombres, también nosotros seamos violentos, no únicamente con las mujeres, sino también con nosotros mismos. El primer apunte que nos hace Kauffman va referido, en este caso, a la violencia entre dos hombres. Violencias que son fruto de esa competitividad social, esa competitividad laboral, esa competitividad sexual que siempre se nos ha incluido a los hombres. Y por último, hay otro tema muy importante que es la violencia que nosotros directamente como seres humanos nos hacemos hacia nosotros. ¿Por qué? Determinados momentos en los cuales queremos comportarnos de una determinada forma y precisamente los tabús, las estigmatizaciones, los rechazos de la sociedad hace que no lo seamos. Hombres que de alguna otra forma podamos entender que tenemos sentimiento de ternura, que como tal podemos demostrarlo, podemos evidenciarlo. Hombres que podemos valorar la amistad de una forma que efectivamente encuadre aspectos positivos en este sentido. Hombres en los cuales, como les decía anteriormente, ya no seamos los proveedores exclusivos de la situación. En este punto tenemos que ya ir, para concluir esta serie de cápsulas, concienciándonos de una cuestión. Tenemos que arrancar de un tema muy importante y es un triángulo que a su vez nos va a exigir una serie de proclamas o de requerimientos. Ese triángulo es avanzar en una cultura de la no violencia, lograr un mundo en el cual las discriminaciones no estén presentes y, por supuesto, lograr un mundo igualitario. En el primer caso, efectivamente, esas desigualdades hacen necesaria una serie de mecanismos y de medidas. En primer lugar, la implementación de medidas de acción afirmativa o, como se conocen en otras partes, medidas de acción positiva. Medidas que lo que vienen a intentar es contrarrestar esas situaciones de inicio, esas desventajas de principio que han existido desde siempre. México se ha avanzado en este sentido y ya la propia ley de igualdad o la propia ley de violencia ya contempla las acciones afirmativas. En el campo de la vida política, igualmente, los avances en el intento de lograr efectivamente la paridad en cargos de representación va por buen camino en este sentido. Tenemos, por otra parte, el que hay que hacer un reconocimiento claro, y es el que hemos avanzado de una forma sustancial y notoria en cuanto a la violencia, a la igualdad legal. Pero efectivamente aún resta mucho, hay unas disparidades muy básicas en cuanto a la igualdad de oportunidades. Por otro lado, la obligación que los poderes públicos tienen para participar y facilitar efectivamente la igualdad de carácter real o sustancial también es otra asignatura que aún resta bastante. A través de ello se han venido hablando de aspectos como la transversalidad. La transversalidad o el mainstreaming es un tema que se incorporó también en los años 95 como consecuencia de la Conferencia Mundial de Beijing y lo que hace es que de alguna otra forma haya un proceso transversal, como la propia palabra dice, y en el cual las diferentes instituciones, agentes, políticas, legislaciones se involucren en un mismo tema. La cuestión de lograr un mundo igualitario no es una cuestión de unos cuantos, no es una cuestión de unos países, no es una cuestión de unas leyes, es una cuestión de la sociedad en su conjunto y para ello es necesario este tipo de situaciones. Por lo tanto, vemos que la igualdad ha habido avances, pero avances que al día de hoy son totalmente insuficientes. Si llevamos como contextos la pobreza mayoritariamente sigue siendo de mujeres y de niñas. Si vemos el tema de conflictos armados, quienes en mayor medida la padecen son las mujeres y los niños y las niñas. Si hablamos de la participación política y tal como hay un interés por parte de los organismos internacionales en cuanto a lograr esa mayor participación de mujeres para que generen un clima de compromiso y de paridad en todos los aspectos, vemos que siguen siendo también los hombres quienes de alguna otra forma tienen el mayor control en este sentido. Cuando pasamos al segundo de los aspectos, tenemos que ver la discriminación. Las discriminaciones al día de hoy siguen siendo notorias, no exclusivamente en este caso, pero vemos que fruto de
los avances, se han venido visibilizando muchos aspectos y creámonos que los hombres de una u otra forma siempre tenemos participación directa en este punto. La discriminación directa, la que de alguna otra forma mayormente se ocasiona en contra de las mujeres, nosotros hemos tenido también que soportar esas situaciones beneficiosamente hablando, precisamente por esas dicotomías y esas situaciones de desventaja. Por otra parte, las violencias es un tema que ha existido desde la creación del mundo. Podemos decir que los avances han sido progresivos, podemos hablar que desde los 70 se empieza a iniciar un momento en el cual hay una cultura para efectivamente denunciar las situaciones de violencia y vemos que al día de hoy contamos con marcos legislativos y contamos con políticas públicas, pero por supuesto es insuficiente. Como reflexión final, pues que tendremos que seguir manejando la cuestión de las leyes, ampliándola e incorporando un tema básico para mí, que es la perspectiva de género. Cuando me refiero a la perspectiva de género, no me refiero única y exclusivamente en los textos incorporar, digámoslo así, el componente mujer. Sabemos que durante muchos siglos ha habido una situación de desigualdad legal y que hasta en muchos países la incapacidad legal de las mujeres se reflejaba en sobre todo aquellas que estaban casadas. Los avances nos han hecho que al día de hoy, como les decía anteriormente, podamos hablar de una igualdad legal, pero para llevar a cabo una igualdad de oportunidades tenemos que hacer un análisis exhaustivo de lo que son los factores. Por lo tanto, como les digo, no es única y exclusivamente el incorporar, digámoslo así, el componente mujer a muchas leyes, sino hacer un análisis de los siglos de dominación masculina, los obstáculos en los cuales ha estado ella prácticamente inmersa, los límites, las exclusiones y todas estas situaciones. Y por último, hay otro tema muy importante y es cambiar la mentalidad de las gentes. Como bien decía el profesor Francisco Tomás y Valiente, podremos reconocer los grandes avances normativos, legislativos, podremos ir avanzando también en cuanto a políticas públicas a través de mecanismos, de acciones, de dispositivos, de recursos, etcétera, etcétera, pero el grave obstáculo es cambiar la mentalidad de los hombres y las mujeres. Yo, para concluir estas cápsulas en cuanto a las masculinidades, me gustaría reflejar algunos aspectos muy concretos. En primer lugar, que lamentablemente en el año 2014 siguen existiendo una serie de asignaciones, de roles, de atributos, de valoraciones de que lo masculino tiene siempre una situación predominante y necesitamos entre la sociedad en su conjunto, todos y todas, por supuesto, ser conscientes que esa situación no es así, que nosotros tenemos que avanzar en la lucha por la igualdad desde la óptica de hombres y mujeres y bajo el enfoque de los derechos humanos. Por otra parte, me gustaría también reflejar el hecho que tenemos que ser conscientes que en México es cierto, igual que ocurre en gran parte de los contextos planetarios, ocurre una cuestión. La cultura del machismo ha hecho destrozos en todos los aspectos. La cultura del machismo ha hecho que al día de hoy los porcentajes se eleven de una forma sustancial en cuanto a los niveles de violencia. Fijémonos bien que, como datos ya muy recientes de México a través de las encuestas en DIRE y de otras investigaciones y análisis documentales, nos sitúan en que prácticamente las 2/3 partes de las mujeres en nuestro país han venido sufriendo en cualquiera de sus formas algún tipo de violencia. Por lo tanto, hay que ser consciente, hay que reconocer que se necesita la implementación de medidas de acción afirmativa, de potenciar el principio de transversalidad, de incorporar la perspectiva de género, así como el enfoque de derechos humanos en cualquiera de nuestras vidas culturales y a través, como les digo, de la mentalidad. La mentalidad que pasa, ¿por qué? Por la denuncia de actos que lleven aparejadas discriminaciones o violencias, del uso de un lenguaje incluyente, el uso de un lenguaje en el cual no hayan cuestiones que sigan dando facilidad o ventajas, en este caso, a un grupo o a unas personas. Y para concluir, únicamente sí que les animo que entre todas y entre todo, y sobre todo un mensaje dirigido a mis compañeros los varones, nosotros como hombres podemos aportar muy mucho para lograr un mundo igualitario en el cual
las exclusiones, los rezagos dejen de ser una constante en nuestra vida y que efectivamente hombres y mujeres seamos efectivamente iguales en todos los sentidos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida política, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar y por supuesto en nuestra vida personal. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Agradecemos su atención. Soy Paloma Morona García. Esto fue Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social como lo es la igualdad de género. Si somos iguales, somos mejores. Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos, queremos expresarnos, y ser escuchados. debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet donde tú tienes mucho que ver.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.